tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Familia, buenos días. El Señor le continúa bendiciendo. ¿Cuántos lo creen? Tome asiento, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Saludos a todos los que nos visitan hoy por primera vez, ¿verdad? Creo que lo que somos, hacemos, tenemos y podemos es solo por tu gracia. Y yo creo que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Él dijo: nunca te daré una prueba que tú no puedas soportar y resistir, y junto con la prueba te doy la salida. Hay cosas en la vida que nos cuesta entender, otras que nos es difícil aceptar. Y solo un verdadero y auténtico hijo de Dios, que ha recibido la revelación de Jesucristo por el Espíritu Santo, puede entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Y es absolutamente todas. No hay una sola excepción. Todo nos ayuda para bien. Cuando él me decía ayer, necesito entender, hay cosas que tú y yo partiremos de este mundo sin entender. Muchas cosas en lo que tiene que ver con este mundo. Pero hay algo que es el kavod de Dios, la gloria de Dios, la honra que Dios nos da, y es entender lo que nadie más puede entender. Y de eso quiero hablarte hoy. El título de nuestra enseñanza de hoy: entender para vencer. Entender para vencer. Mucha gente cayó y quedó caída, destruida, derrotada, no porque la situación fuera demasiado fuerte, adversa o contraria, simplemente porque no supo entender el por qué y el para qué de lo que está sucediendo. Hoy en día vemos jóvenes que se quitan su vida porque no pueden entender ni aceptar que no pueden ir a una fiesta. Hoy vemos personas que se quitan la vida porque no entienden por qué otra persona no los acepta como pareja. Hoy vemos personas que cayeron en la enfermedad del tercer milenio, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque su mente no pudo entender realidades, situaciones específicas que solo la voluntad de Dios, el propósito, el Espíritu de Dios nos hace entender. Acompáñeme en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 34. Léalo conmigo, por favor. Este es el texto base del día de hoy. Como dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Léalo otra vez. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahora vamos a leerlo de atrás para adelante de una manera adversa. ¿Por qué no cumplo de todo corazón tu ley? Porque no la guardo. ¿Por qué no guardo tu ley ni la cumplo de todo corazón? Porque no la entiendo. Pero cuidado, yo no estoy hablando del entendimiento intelectual, racional, de la neurolingüística de los conceptos. Para mí, el error
Lo peor que nos pudo haber sucedido a nosotros fue haber caído en ese universo, en esa naturaleza y en esa atmósfera del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Conceptos. Al día de hoy todos nos movemos en conceptos buenos y malos. No hay más. No hay más. El sistema religioso, ¿qué nos dice? Deje de ser malo y conviértase en bueno. Y ok, está bien. Pero la naturaleza divina, lo eterno, el reino, va más allá de lo bueno y de lo malo. Por eso un ser humano entra en un shock, en un cortocircuito en su cerebro. Porque se acumulan tantas cosas malas, negativas, que el cerebro no las sabe qué procesar. Entra un virus, hackea nuestro sistema nervioso, hackea nuestro sistema emocional, sentimental. Crisis. Solución: la ciencia. La ciencia arregla los problemas externos que la mente no puede entender. Entonces el psiquiatra, ¿sí?, de una vez sertralina y medicamentos específicos que te adormecen y supuestamente arreglas o solucionas tu problema. No, yo no estoy hablando de ese entendimiento. Hay un entendimiento que va más allá de lo material. ¿Sí? ¿De qué? Del espacio y del tiempo. Cuando nosotros caímos en Adán y Eva, perdimos el entendimiento de lo eterno, de lo espiritual. No lo comprendemos. Y llamamos espiritual a un lugar de congregación. Llamamos espiritual una denominación católica, evangélica, cristiana, musulmana. Pero nada tiene que ver lo espiritual y lo divino con lo religioso y con lo idealizado e inventado por un hombre sin entendimiento. Por eso quiero decirte en esta mañana que lo primero que Dios le da a un hijo es entendimiento, que no se comprende con la neurolingüística del concepto intelectual. Es algo que está dentro de ti. Es algo que si tú quisieras expresarlo con palabras, no podrías. Por eso en el nuevo pacto Él dijo: ahora tú que tienes mi entendimiento y me conoces, ya ninguno te enseñará quién soy yo, pero tú tampoco le podrás enseñar a ninguno quién soy yo, porque ahora me ves y estás conmigo. Ahora ves lo que no se ve y estás donde no estabas, el reino de Dios. Y todo esto sucede mientras vivimos nuestro ¿qué? Nuestro diario vivir. Mientras vivimos lo cotidiano. Mira, Adán y Eva fueron creados con el entendimiento de Dios. Ellos veían y entendían el mundo como Dios lo había creado. Ellos veían el mundo, ellos comprendían el mundo, los animales, la naturaleza, la realidad, tal y como Dios la diseñó, como Dios la creó. Pero aquí hay algo maravilloso que el hombre ignora en todo momento. Dios le dio al hombre la libertad de entenderlo todo, desde la verdad divina o desde otro concepto o entendimiento. ¿Sabes qué es eso? Libre albedrío. Solo hay dos formas de interpretar la vida: a tu manera,
que está influenciada por una educación sociocultural, por una cantidad de determinantes y de agentes que influyen y direccionan nuestra manera de interpretar la vida o interpretarla desde el diseño original de Dios. Yo te pregunto, lo que tú llamas Dios, lo que tú llamas amor, felicidad y matrimonio, ¿desde dónde lo interpretas? Porque por lo regular lo hacemos desde lo propio. ¿Y sabes desde dónde es lo propio, Alvarito? Mírame, desde mis vacíos, desde mis carencias. Y por lo regular esos vacíos y carencias son mentira. A ver, ¿cuánto yo quisiera cantar como este niño? No, y lo hablo en serio. La manera como fluyes, como para ti esto es como bañarte los dientes, ¿verdad, Juan? Sí, fluyes. Entonces, yo puedo levantar ahí un tiempo de ayuno y de oración y de clamor. Señor, yo quiero cantar como Juanito. Y pues Dios me puede poner a cantar como Juanito. Pero ¿será esa la razón de ser de una relación con Dios? Que tú tengas lo que según tu concepto te falta. Que tú vivas según lo que tu ser te dice que debas vivir. Por eso, Dios tiene dos voluntades. La voluntad absoluta, que solo la vivió Jesucristo y es dada a su iglesia. Y la voluntad permisiva. Para llegar a la voluntad absoluta, Dios nos pasea por la voluntad permisiva. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa frase? Dios lo permitió. Dios permite todo. Dígale al que tiene al lado, Dios permite todo, Oscar. O alguna vez usted ha escuchado una voz allá en el cielo que le diga, Andrés, el semáforo está en rojo, quieto. Parte. Entonces aparece la otra fase. El diablo me engañó. Bueno, una cantidad de ideas y conceptos. Voluntad absoluta, voluntad permisiva. El entendimiento no aplica para la voluntad absoluta. Ahí se obedece. El entendimiento es para la voluntad permisiva. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué están diciendo los de la derecha en este momento en Colombia? ¿Por qué Dios permitió a Petro? ¿Qué están diciendo los de Nacional en este momento? ¿Por qué la equidad no se eliminó? A muchos es chiste. Pero cuando uno no tiene el entendimiento, mete a Dios en todo y lo culpa de todo. Mete a Dios en todo y lo culpa de todo. Entonces, a ver, familia, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad de obrar por reflexión y elección. Yo reflexiono y elijo. Yo juzgo y elijo. Yo interpreto y elijo. Para muchas veces lamentarnos, para muchas veces decir, pero ¿cómo yo? ¿En qué momento? ¿Cómo pude? ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde andaba yo? ¿Pero cómo? Ya llover sobre agua mojada. ¿Sí? Entonces, escúchame esto. Hasta que tú y yo no volvamos al entendimiento de Dios, no podremos vencer para vivir la vida plena en este mundo. Pero cuando hablo de vida plena, no es lo que la mente
mente sin entendimiento dice. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le dio al hombre? De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, moriréis. ¿Qué le dijo? No coma de eso, muere. Pero acuérdese que le entregó el libre ¿qué? ¿El libre qué? Su decisión. Si come de eso, muere. Coma de todo, de eso no coma. Pero no le puso un límite. Se lo colocó. ¿Le dio qué? Una palabra. Por eso en la misa, los que asistimos a misa, es tan poderosa esa frase donde una palabra basta para todo. Génesis 3:6, miremos cómo es todo. Eva sabía que ese árbol la mataba. Eva sabía que ese árbol la destruía. Pero la mujer vio que el fruto del árbol era... Ella empezó a interpretar la muerte como hermosa. Y le dieron ganas de comerlo. Pues como ya la mente aprobó, antes de que tú y yo hagamos algo, debe ser aprobado por el puesto de control de mando. ¿Cuál es tu puesto de control de mando? La mente. Y yo pregunto, ¿quién es el capitán en el puesto de control de mando de tu mente? Porque Pablo nos la dejó clara. Oiga, ¿quién está mandando aquí que yo doy una orden de hacer esto y es lo que no hago? Y di la orden de no hacer esto y es lo que más hago. Saquen al espía del puesto de mando de control. Ahí hay un espía en el puesto de mando de control. En el puesto de mando de control hay alguien o algo o qué será que está entendiendo las cosas como no se deben entender. Porque lo que no debo hacer, Paola, es lo que ella dice, hacerlo. Y lo que debo hacer desde aquí, no lo haga. ¿Alguien ha tenido esa experiencia adentro? Ahí en el momento que usted dice, no debo hacerlo, pero lo voy a hacer. No debo hacerlo, pero lo sé. No debo amarla ni amarlo, pero lo voy a amar. No debo comprarlo, pero lo voy a comprar. No debo ir, pero para allá voy. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener ¿qué? En la voluntad absoluta no se necesita entender. Dios le había dicho que no coma. Tú sabes cuando llegas a la voluntad absoluta de Dios, cuando no necesitas entender nada y caminas por fe. Cuidado con lo que le estoy diciendo. Porque el entender aquí, si es hermoso, ¿qué está haciendo ella? Está dando calificativos. Se está moviendo en lo conceptual, en lo emocional, en los sentidos. Los ojos carnales se abrieron. Hermoso, feo, bonito, feo, agradable, desagradable. Rico, pobre, blanco, negro, azul, verde. Ahí está todo. Y así que tomó uno de los frutos y lo comió y se lo dio a su esposo y él también comió. Qué simple, qué sencillo. Hackeó su propio control de mando. Por eso cuando el Señor viene y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y se escondió y sintió miedo. Y Eva, ahí viene el patrón, ¿qué hacemos? Usted está en pelota, usted también.
y se fueron. ¿Qué hacemos? Y la mente ahí mismo, pues cosan hojas de higuera, mire. Estas son marca Adidas, mire, ese árbol es Nike, ese es Versace, ese es Giorgio Capriani. Cosan árboles y tápense. Y entonces en el versículo 11 viene el Señor y le dice: Adán, ¿dónde anda, hermano? Señor, vine a culto con mi último vestido Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana. Mis zapatos son de los mismos que usa Petro. La correa es... Y el Señor le dijo: ¿y a usted quién le enseñó eso? ¿A usted quién le metió en la cabeza que eso que usted llama felicidad, alegría, amor, riqueza y todo eso, eso es? Pues ahí estamos, mis amados. Ahora son unos estratos 0, fuchis, y otros estratos 6, ¿ok? O sea, pupis o popis. Más popis que pupis, diría yo. Literal. Intenta entrar al Country Club de Bogotá hoy. Disculpe, ¿su apellido? ¿Su membresía? Perdón, usted se bajó en Transmilenio. Aquí solo se entra en Mercedes. Concepto. Y estamos arraigados que somos más o que somos menos, y no somos aún. Por eso Él en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y el Padre le dijo: por eso debes morir, porque ellos hacen lo que no saben, porque no son y presumen de ser. Muere, resucita y devuélveles el verdadero ser. Devuélveles el verdadero ser para que empiecen a entender sin saber y hacer por naturaleza. ¿Sí se han dado cuenta la lucha con la carne? Voy, no voy, lo hago en el nombre de Jesús, te reprendo, diablo inmundo. Toda esa parafernaria de conceptos que nos metieron. Y ahí está el ser humano, sobre todo el religioso, cayéndose, levantándose, cayéndose, levantándose, y subiendo, bajando. Y el Espíritu Santo diciéndote: oye, ¿por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no te abandonas en Él? Porque aquí hay un disco duro preprogramado para que nosotros hagamos una cantidad de cosas que no nos llevan a ningún norte, no nos llevan a ninguna verdad que nos hace libres, sino que cada vez nos esclavizamos más. Mira, la palabra entender viene del hebreo sakal, con K. Es comprender, conducir, manejar, considerar, juzgar, pensar, discernir, prosperar, avanzar, sabiduría. ¿Dónde nace el estancamiento de un hombre y de una mujer? ¿Dónde nace el estancamiento de un matrimonio, de una empresa? En la manera como deciden entender la vida. Ahí nace el estancamiento del ser humano. Tu problema no es la falta de plata. Tu problema no es el apellido. Tu problema no es el barrio, ni la casa, ni el carro, ni la ropa que tienes. Tu problema es la manera como te interpretas a ti mismo. Y por lo regular nos interpretamos de los espejos de la sociedad.
La mente nos dijo, mire, para ser feliz tienes que vestir así un día, hablar así un día, vivir así un día, tener esto un día, rápido saque la visa americana, consiga la inglesa, váyase a Grecia. Y está esta mente como una loca tejiendo estrategias para que usted construya la vida ideal. Y nada de pecado hay en eso. Pero qué doloroso haber invertido todos unos 80, 90 años y al final del camino decir, ¿qué hice? Ahora sí, ahí antes de que llegue ese momento, es donde Dios en su voluntad permisiva nos lleva a unas realidades que no nos gustan para limpiar, resetear el disco duro y llevarnos a la voluntad absoluta. El hijo pródigo, antes de ser pródigo, ¿dónde estaba? En la casa con todo. ¿Podía disfrutar de todo el hijo pródigo o no? ¿Verdad? ¿Cuándo se dio cuenta de lo que él tenía? Cuando fue y lo despilfarró y lo botó y lo echó abajo. ¿Sí? Cuando lo perdió todo. Cuando comiendo algarrobas dijo, ¿yo qué hago aquí? Si en la casa de mi taita sobra de todo, ¿qué hago aquí? Y dice que reflexionó, libre albedrío, y volvió a casa. ¿Y cómo venía ese libre albedrío? Papá, deme bien duro, tráteme como un jornalero. ¿Y qué le dijo el papá? No, hermano, usted no es ningún jornalero, usted es mi hijo. Entre. Pero la mejor parte es el otro, ¿no? El que no despilfarró nada. Ese estaba peor. ¿Cómo así que le dio un becerro el gordo que usted estaba engordando? Yo pensé que era para mí. Hey, hijo, siempre has estado en el reino. No has querido ser consciente de eso. Y trabajas como esclavo donde eres amo y señor. La mente que nos dice que necesitamos, la mente que nos dice que hace falta, la mente que nos dice que debemos ser, hacer, tener, poseer. Esta generación que se está levantando renunció al ser para poseer. Renunciaron a ser para poseer. Poseer conocimiento intelectual, poseer bienes, poseer riqueza, fama, poder. Eso para que un hogar, para que unos hijos, para que perder el tiempo ahí. No, hay que viajar, hay que disfrutar. Con un perrito y un gatico de mascota nos va a ir bien. Vayan, den la vuelta. Vayan, den la vuelta. Y dense en cuenta que Dios nunca se equivocó cuando diseñó a un hombre y a una mujer para procrear. El sexo nunca es ni será pecado en el diseño original de Dios, porque Él les dijo, multiplíquense, multiplíquense, multiplíquense. ¿Qué les dijo? Tengan sexualidad. El problema es que la mente, la sexualidad que creó Dios, no la conocemos. Y vivimos insatisfechos. Por allá el proverbio, el versículo de los proverbios dice, ¿sí? Que la joven, que la mujer de tu juventud te satisfaga en todo tiempo. A diario recréate con ella, disfruta con tu mujer, ¿sí? Que te satisfaga. ¿Cuál es la esencia de la infidelidad? La insatisfacción. Porque la mente ya está pidiendo lo que pide. ¿Y por dónde entró la información? Por donde le entró a Eva. Vio, conceptualizó, deseó, cayó.
¿Está claro hasta acá? Mire lo que le dice el Señor a su pueblo en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio del mundo en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en qué. Alabanza. Entonces, no te sientas satisfecho solamente por el intelecto, por tu berraquera, por tus bienes. No, eso no es lo que te llena. Lo puedes tener, sí, pero eso no te llena. Versículo 24. Mas alábese, siéntase pleno, siéntase gozoso en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entiendas y conozcas su voluntad. Oye, ven acá. Ay, no neguemos que teniendo el pan diario, el vestido diario, no voy a decirle la cena llena, porque con este costo de vida al día de hoy, ¿verdad? Pero teniendo el alimento diario, el vestido, el techo, venga acá. ¿Y por qué vivimos con esa mamera existencial? ¿Por qué nos levantamos con esa mamera existencial ahí, arrastrando la guasca? Ay, ayúdame, Señor. Yo creo que papá en el trono dice: ayúdame a qué, hijo. Pues no sé, pero ayúdame. Y entonces lo primero que le dice el Señor es: ¿por qué no te dispones? ¿Por qué no te esfuerzas en entenderme y conocerme? Que todo lo que tu mente racional te dice que necesitas, no lo necesitas. Levante su mano y diga: Señor, quiero entender y aceptar que soy tu hijo, tu instrumento, y para tú establecer tu gloria y tu reino, me vas a usar donde quieras y como quieras. Amén. Punto. Pero, Señor, ¿y cuándo va a ser que yo predique en el Madison Square Garden? Bueno, por lo menos lo conocí afuera, ahí la entrada. Mira, aquí estamos. ¿Qué trae depresión, ansiedad, aislamiento para que un cerebro se hackee y se bloquee? Que yo no quiera aceptar lo que por un buen tiempo la voluntad permisiva de Dios trae a mi ser para llevarme a donde debo llegar. ¿Cómo voy a negar que quisiera ver esto lleno? Lleno. A las 8, 120, a las 10, 120. Es más, saquen las otras 100 sillas que están arriba. ¿Cómo lo voy a negar? Pero como Él lo permite todo, de tanto darle pensando que era llenar un lugar de almas, me di cuenta que lo único que estaba haciendo era dándole argumentos a mi mente para que me destruyera a mí mismo con el buen concepto de servirle al Señor. Allá en Moisés Él dijo: le delego autoridad a unos para que dirijan 10, otros 100, otros 1000, otros 10,000, otros 100,000. 19 de la mañana. ¿Cuántos se estará congregando ahorita Cash Luna? ¿Como unos qué? 200,000 mínimo. No vayamos lejos. Eduardo Cañas, 20,000, 10,000, 5,000.
¿Y las multitudes para cuándo? Con esto le quiero dar el ejemplo con el que usted mismo, usted misma se está destruyendo. Su cónyuge, su casa, su vida, su diario vivir. Ahí está la riqueza de Dios. Ahí está. Pero ¿por qué este marido? No moleste que usted fue la que lo escogió. ¿Por qué estos hijos son una foto suya? ¿Por qué esta realidad? Yo no pedí esto. Dios sí quiere eso para usted. Pero si Dios es amor, qué poco entendimiento tienes de la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo entendamos, que lo conozcamos. Mira, te lo voy a resumir de la siguiente manera. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú experimentes el amor en el único lugar donde se puede experimentar el amor de Dios. Sin nada y sin nadie. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo que pasa es que nunca nos dijeron cómo eran los planos. Y nosotros construimos nuestros propios planos, Pedro. Y resulta que tenemos que coger nuestros propios planos, romperlos y aceptar los planos de Dios. El plano de Dios. Y ese plano duele, porque tiene que tumbar una estructura mental, tiene que tumbar un concepto, tiene que destruir un virus que nos ha mantenido encarcelados. Mira, tu problema no es lo externo. Por eso él dijo, los últimos serán los primeros. Porque hay personas sin ningún concepto religioso, bíblico, ni nada, que las cogen así. No me escucha a mí, no lo escucha a él, no escucha a nadie. Entre, acéptate a ti misma. Pero cuando Cristo vino, Él no vino a los religiosos, Él vino a la gente ¿qué? Común. Y a ellos no hay que predicarles conceptos, sino vida, palabra. Y Dios hace la obra. ¿Estamos acá? ¿Qué tanto conoces y entiendes la voluntad de Dios? Paola, ¿desde dónde interpretas tú a Cristian? ¿Ya lo conoces tal y como es? ¿Lo puedes aceptar tal y como es? Ese es el secreto. Porque solo una mujer llena de la presencia de Dios pueden atreverse a vivir al lado de hombres como nosotros y seguir al lado de nosotros creyéndole al Señor y amándonos como lo hacen. Ustedes, mujeres, son el regalo más grande que Dios le ha dado al hombre. Por eso Él dijo, la mujer sabia es la que edifica la casa. Y eso no quiere decir que sean pendejas. Ay, sí, mi amor. No. Como decía la abuela, no me haga caras, Andrés. El pan y el queso no, era el pan y el rejo, ¿no? Tome, mi amor, su pancito y tome su tosacito. Es algo simbólico. Sí. Ustedes, sí. Son grandes mujeres, lo son. Por eso es que se sienten así como, ¿qué pasa? ¿Por qué no han podido desarrollar todo ese amor que tienen? Pero no se preocupen, pronto lo harán. Es fácil experimentar el amor de Dios donde todo está a favor. ¿Dónde encontró la gloria de Dios Pablo? En una mazmorra, en un calabozo, atado de grilletes, manos y pies. Y dijo, veo la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios. Es ahí, Oscar, en la adversidad.
Es ahí donde Él nos da la victoria. Pero tenemos que verdaderamente entenderlo y conocerlo. Que tu meta y mi meta sea entender y conocer a Dios. Entenderlo en la voluntad permisiva y conocerlo en la voluntad absoluta. Allí ya no hay que entender nada. ¿Por qué? Que perdones. Es que no entiendo. No, es que ella no tiene que entender. Perdone. ¿Por qué? Porque me conoces. No, ¿y quién eres tú? El que te perdonó a ti. Y se te sienta al lado y te dice: o te olvidaste. Perdona. Esa es la voluntad absoluta, donde Él nos recuerda que estamos de pie por su misericordia, porque lo que no le queremos perdonar al otro, Él nos perdonó 100 veces más que al otro. Ahora, si todavía no has podido llegar a ese punto, estás en un problema grave, porque te crees bueno y piensas que eres tú quien le haces un favor a Dios. Mira lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Acuérdese que corazón es la mente. Ahí le está diciendo, en la voluntad permisiva, en la mente, en donde hay esa guerra, confía en el Señor. Dice, pero no en tu propia inteligencia. Usted ya puede discernir cuando la mente estructural le está diciendo algo, su propia inteligencia, y cuando es el espíritu que discierne. ¿Usted puede discernir eso? Porque si llegó ahí, ya. Porque ahí lo que está diciendo, no confíe en la estructura mental, donde uno suma 1 más 1, 2. En el reino de Dios 1 más 1 no es 2. ¿Cuánto es? Averígüelo. Haga el curso de matemáticas con el Espíritu Santo. En el reino de Dios 1 más 1 no son 2. Por lo cual lo sistemático, lo conceptual y lo encuadrado no aplica para lo divino. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros dejar. Eso es lo que más nos cuesta superar. Porque todo lo hacemos encuadrados. Tenemos que estar, ¿sí?, caminando perfectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la canción de Pink Floyd? We don't need you. Ya no queremos más esa basura de educación. We don't need you self-control. No quiero que me controlen más. ¿Y qué es lo que termina diciendo David Gilmour? ¿Sí? Que no era ni marihuanero, ni bazuquero, pero tampoco religioso. ¡Hey, maestro! ¡Fuera del salón! Sálgase. Saque al maestro que le metió todas esas mentiras, que no fue ni un pastor, ni un curita, ni su papá, ni su mamá. Es usted hoy. Y para eso necesita tiempo con usted y tiempo con Dios. Escúchelo, dígale: oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo así que sin ese man no puedo vivir? ¿Cómo así que sin esto no puedo ser? ¿Cómo así que estoy en la inmunda? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y ya cuando le dije, es que se va a morir, pues listo, me voy. Y ahí se rompe toda estructura, porque pierde autoridad al que se la entregamos. Fue lo que hizo Jesús. ¿Debo morir? Máteme. Lo que no contaban era que resucitó. Resucitó. ¿Qué nos está diciendo? El día que tu corazón, este músculo, deje de latir, tu cuerpo morirá. Pero si te atreves a conocerme y a entenderme, tú nunca vas a morir. Tú nunca vas a morir. Esos sueños que te tienen frustrados, en realidad eso es parte del propósito de Dios. Eso es lo que inviertes tu vida, lo que quemas.
Necesitamos ese entendimiento, ese conocimiento de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice el primer libro de Crónicas 22, 11, 13. Ahora, hijo mío, le está hablando David a Salomón, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor, tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harás. Construir, devuélvete, construir. Diga conmigo, mi vida es una construcción física y espiritual. Física, ¿qué es? Lo que mata a alguien que no construyó espiritualmente. Físico, ¿qué es? El papá y la mamá que no construyó vida de espíritu y al enfrentar realidades con sus hijos termina loco. Físico, ¿qué es? Aquel que al no construir vida espiritual, al tener una crisis financiera, una crisis familiar, una crisis social, una pandemia como el COVID, al no tener vida de espíritu, ¿qué? ¿Cuántos murieron y no por COVID, sino por encerramiento? ¿Cuántos murieron porque lo que llamaban matrimonio era una mentira, donde compartían 5 minutos de 24 horas al día? Y vino Dios y los encerró y dijo: mucho gusto, conózcanse. Mucho gusto, ahí está la realidad. Para muchos el trabajar no es más que una excusa a no querer enfrentarse a sí mismos. Para muchos esas metas diarias no son más que una excusa. ¿Para qué? Para eludir el camino, la verdad y la vida, que nada tiene que ver con lugares de congregación, con ser católico, evangélico, cristiano. Nada tiene que ver eso con la vida de Dios, Alvarito. Nada. La vida espiritual es ver lo que no se ve sin dejar de hacer lo que se debe hacer. Es entrar donde no estábamos sin dejar de estar donde estamos. Esa es la vida espiritual. Qué bueno, Alvarito. Esa es la fe. Esa es la fe. Lo que nos une. Mira, cuando tú entras a otro país te piden el pasaporte. Cuando tú vayas a entrar al reino te van a decir: saca tu pasaporte. Y ese pasaporte es fe, Robinson. Fe. Creer y confiar. Mientras lo entiendo y lo conozco, en la medida que uno soporta, mira lo que te estoy diciendo, soporta, resiste, aguanta, sin tomar decisiones abruptas, sin juzgar antes de tiempo, y usted se queda quietico. Él dice: aguantaste, quítenle la venda. Wow, no era tal. No, tranquila, tranquilo. El problema es tomar decisiones antes de que Él mostrara lo que había ahí. ¿Cuántos hogares se destruyeron siendo que era solo una prueba? ¿Cuántas empresas cayeron siendo que era solo una prueba? ¿Cuántos hijos se fueron de la casa siendo que era solo una prueba? Simplemente me corresponde creer y confiar. Colóquese sobre sus pies, por favor. Colócame Proverbios capítulo 2, por favor. Versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente
a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Hay que descubrirlo. ¿Cuántos saben que para que América fuera descubierta, un hombre tuvo que atravesar todo un océano? Hay que atravesar el océano de los conceptos, de las ideas, del intelecto, de la razón. Y ahí también hay tormentas. La diferencia es que cuando lleguemos a esa tierra, allá no habrá indios. El indio era usted y yo. Ahí está la presencia de Dios. Versículo 6. Pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Llenarnos con esta palabra de memoria, Alvarito, un capítulo de memoria, no más. Y a diario orarlo y no más, sin pedir nada. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo. O sea que no sabemos qué es recto y justo. Tenemos una idea, por eso nos matamos. Y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. ¿Cuántos están acá? Haga esto conmigo, por favor. Los músicos en el primer servicio ya tomaron la Santa Cena. Parta el pan con sus manos en dos. Pártalo en dos. Pártalo, no dije cómaselo. Dije pártalo. Pártalo. La consecuencia del pecado es la muerte. Cada vez que pecamos merecemos ser castigados. Por pecar merecemos ser castigados. Yo voy a hacer una pregunta aquí entre nos, usted y yo allá en los secretos. ¿Deberíamos ser castigados en este momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos. ¿Tú sabes por qué no somos castigados? Porque tú y yo estamos en pacto con Dios. Y el castigo de todo nuestro pecado lo aceptó Jesucristo por nosotros. Por eso en la última cena partió el pan y dijo: yo pago el precio de su pecado. Yo recibo en mi cuerpo el castigo que usted debe recibir. Por eso cuando tú tomas el pan, la fe que Dios me ha dado debe decir solo una cosa: mírame acá, Señor, no lo merezco, pero creo totalmente que tú ya no me castigas por mis pecados, pues ahora estoy en Cristo Jesús, y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Comamos el pan en el nombre de Jesús. Gran parte de nuestras enfermedades en el cuerpo son consecuencia del castigo de un alma rebelde. ¿Quién puede levantar sus manos hoy? Y habiendo comido el pan podemos decir: Señor, esta enfermedad no es legal en mi cuerpo. Dígalo, hable con autoridad. Esta enfermedad no es legal en mi cuerpo. Es real, pero no es legal,
porque tu verdad llevó en sus llagas mi enfermedad y soy sano en el nombre de Jesús. Y levante la copa. ¿Usted sabe quién está en este momento frente a usted espiritualmente con su copa delante del Padre? El Señor Jesucristo. Tú y Él, yo y Él decimos lo siguiente: Padre, esta copa simboliza la sangre derramada por tu Hijo para sellar el pacto en el que tú has entrado conmigo. Fuiste tú, papá, quien juraste que toda maldición espiritual generacionalmente transmitida fue cortada y destruida en Jesucristo allí en la cruz. Por lo cual, al tomar esta copa, yo y mi casa y mis generaciones somos libres de toda maldición espiritual y generacional en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a tomar la copa, por favor. Diga conmigo: camino a la voluntad absoluta en la voluntad permisiva. Todo me ayuda para bien. Todo. ¿Estamos? Bajo ese orden de ideas, si usted, tome asiento, por favor. Si usted tiene un aporte financiero voluntario, puede hacerlo. Eso no es lo más importante en el servicio al Señor. Lo más importante es su palabra, ese corazón dispuesto con el que usted y yo venimos. Venga acá, esté sobre sus pies. En el nombre de Jesucristo, hablo palabra de Dios sobre su vida. Usted que está allí en su casa, abro palabra de autoridad y de poder. Creo que a partir de ahora usted entra en un nuevo tiempo con Dios, donde va a entender, a comprender la voluntad permisiva como camino a la voluntad absoluta. Esta es una semana de bendición. ¡Aleluya! Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.